dependencias. Vertés más abajo, de cada dependencia importa también cuántos empleados tiene. Bueno, vamos a hacer una lectura de esta parte del enunciado, del dominio que habla sobre dependencia, para entender un poquito y tomar algunas claves importantes a la hora de luego interpretar. Estamos hablando de que define que existen objetos, que van a ser clases. Bueno, habla de cada dependencia. Cuando habla de cada dependencia de la municipalidad y no habla de que, abajo en el ejemplo menciona 2, pero puede haber muchas dependencias de la municipalidad, ¿sí? Deportes, qué sé yo, cultura, educación, no sé, un montón de cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dependencia? Estamos hablando de que va a existir una clase dependencia, ¿sí? Que le vamos a llamar dependencia y luego veremos los objetos que se crean a partir de esa dependencia, ¿ok? Esa clase de dependencia. ¿Vamos? Eso es lo que está queriendo decir el enunciado. Todos entienden lo mismo. Cada dependencia de la municipalidad maneja una flota de rodados. Ahora acá no tenemos un objeto municipalidad y tenemos, no nos interesa todo eso. Nos interesa de que va a haber dependencias, ¿sí? Una cosa que no dije antes. Fíjense el nombre de las clases. Especial, quid y corsa. Vean y presten atención que no puse corsas, quids o especiales. ¿Por qué se les ocurre que lo pongo en singular, el nombre de la clase? Porque es una clase, es un tipo de clase. Sí, pero es más, en realidad habla más de qué es lo que haces con la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que vos haces con una clase? Vos Representas un creás objetos objeto. a partir de esa clase, claro. Es un En molde realidad que salen muchas cosas, muchos objetos, pues. vas a Generar. crear objetos de una clase. Vas a tener un auto especial, Instancias. auto especial, otro auto especial. O sea, ¿de qué clase es el auto? El auto que vas a crear. De la clase especial. No es de la clase especiales. ¿Entiendes? Porque serían dos ideas distintas. Vamos con el Corsa. El Corsa tal vez se entiende más. Si yo creo un auto, cuando hago un New Corsa, va a ser un nuevo auto de la clase Corsa, no de la clase Corsas. ¿Se entienden? Tal vez ¿Sí? uno confunde con la idea de las colecciones, ¿sí? Donde si vos tenés una colección de personas, una colección de autos, una colección de huevos de Pascua, huevos de Pascua, ahí estás hablando de que tenés muchos elementos. Pero acá es importante que el nombre de la clase esté en singular, no porque te lo pida el compilador. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un tema conceptual. Y nosotros lo vamos a corregir en el examen. Si vos le pones corsas, en realidad la clase es corsa. Te define qué objetos vas a crear a partir de esa clase. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Sí, sí. ¿Sí? Ujú. No, puede estar todo mezclado, sí. Después, capaz que te conviene mantener vos mantener un orden o, por ejemplo, vieron que acá en Wolock nosotros podemos manejar varios archivos. Entonces, sería tal vez conveniente, yo no lo voy a hacer ahora para no perder mucho tiempo, pero porque además después voy a tener la clase dependencia y ya está, y no voy a tener más. Pero, por ejemplo, acá, ¿dónde lo hicimos? En rodados, ¿no? Acá, perdón. Está en Rodados. assets, profe. Lo metí en assets, qué Sí, bobo, lo voy a no sé sacar por de qué, assets. pero. No, yo porque le hice el más estando parado acá. No tiene que estar acá, tiene que estar afuera. Así que lo voy a sacar. Eso Ahí igual, lo saqué. Sí. profe, ¿puedo hacer un pequeño comentario nomás para el compañero que por ahí le sirve? Digo, Sí. eso de cómo van los archivos es más la Ujú, arquitectura de la aplicación. claro. Entonces digo, si te interesa investigar, hay distintas arquitecturas y bueno, cada lenguaje
usa la Ujú, suya, pero bueno, digo, si te interesa investigar, puedes tirar por ahí que es bastante interesante. claro. Sí, 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 está tal cual es lo que dice. Sí, sí, sí. Búscalo después, digo, claro, los diferentes lenguajes usan así su propio modo. Mm, claro. En este archivo hemos modelado rodados. Y acá hay todo, este dependencia de deporte es el objeto, chau, lo vamos a sacar. Porque no tiene nada que hacer acá, ¿sí? Lo vuelo. Estamos dentro del archivo rodados, chau. No tiene nada que hacer. Es buena práctica, no obligatoria, pero es buena práctica, tal vez ahora crear otro archivo a este nivel que le vamos a poner dependencia. El archivo no me interesa cómo le ponen, pero WLK. ¿Sí? ¿Puede ir adentro del archivo rodado? Sí, puede ir adentro del archivo rodado, no pasaría nada. Pero tal vez es buena práctica cuando vas a crear clases de diferente tipo, separarlo en distintos archivos para mantener un orden, más que nada, no es porque te lo pida el compilador. Así que en este archivo de dependencia, como dice acá el enunciado, cada dependencia de la municipalidad maneja una flota de rodados. Un rodado puede estar compartido entre varias dependencias y de cada dependencia importa también cuántos empleados tiene. Entonces, lo que vamos a tener acá es una clase dependencia. ¿Sí? Esa es la clase dependencia. Como voy a tener varias, puedo tener varias dependencias. Cada dependencia, pues ahí es donde te da la pauta de que van a ser muchas, cada dependencia, vamos a hacer una clase. Y dice que la dependencia, ¿qué es lo que tiene? Una flota de rodados. Entonces vamos a hacer una flota que va a ser ¿una qué? Una lista, vamos a poner una lista, ¿sí? Así después podemos... Es mucho más flexible la lista que el conjunto, así que conviene en este caso usar una lista. ¿Y qué otra cosa tiene la dependencia? ¿Qué otra cosa tiene la dependencia? Hay que ponerle un nombre, ¿no? Empleados. ¿Sí? ¿Podemos decir que puede cambiar la cantidad de empleados? Y sí, una dependencia tiene sentido. Entonces vamos a ver. ¿Dice en el enunciado cómo cambia la cantidad de empleados? No, no dice. No dice cómo se agrega, no se quitan o no sé qué empleados. Entonces nos podemos permitir, tal vez, en este enunciado tan simple, después nos vamos a meter con enunciados más complejos, pero insisto en lo mismo, no tomen por costumbre escribir var property o const property. Lo hago solamente acá porque no hay explícitamente en el enunciado un método o una forma de, voy a mutear, ya se mutearon, o no, no se mutearon, voy a silenciar a todos. Perdón, ahí silencié a todos por si a alguno le quedó el micrófono abierto. ¿Me siguen escuchando? Sí. Si alguien tiene que hablar, tiene que volver a abrir mic. Digo, insisto en este tema, property. Le pongo property porque no hay nada acá en el enunciado que me diga cómo cambian los empleados, ni tampoco lo restringe, ¿sí? Más adelante, con enunciados más complejos, nos vamos a poner un poco más exquisitos con este tema. Empleados. Le pongo simplemente empleados, ¿sí? Para hacer así. Y cantidad de empleados, y no sé. ¿Sí? ¿Se lo Lo podemos vamos a dejar solo? informar. Claro, sí. Lo vamos a informar en el momento que vamos a crear la dependencia. ¿Sí? No confundir, porque abajo habla de... Me voy a adelantar un poquito, después vuelvo. Acá más abajo en el test dice, armar un test en el que hay que definen dos dependencias, deportes y cultura. Eso es para el test. Y es solo para el test. Y después vamos a ver cómo se hacen los tests. Lo único que les pido es no confundan esto de clases con lo que ustedes van a tener que rendir en el parcial. En el parcial no tienen que usar clases, ¿sí? Y si en el parcial habla de que existen dos dependencias, no va a haber dependencias, pero habla de que existen dos dependencias, deportes y cultura son dos objetos. Un objeto deporte y un objeto cultura, cada uno con su definición, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
Sí. Profe, Sí, usted lo de bar property, que decía que sí, tenemos que tener cuidado, es por sí. si tiene alguna condición o algo así en el header o en el setter, ¿no? Por si en el enunciado habla Eh, de que el valor del atributo cambia en relación a algún comportamiento del objeto o algún dato externo o alguna otra cosa que no tiene que ver con setearle un valor nuevo al objeto, ¿sí? Voy al listo. ejemplo más simple. Em, Definís un objeto de una persona que inicialmente tiene, no sé, una edad, 10 años, ¿sí? Y explícitamente el enunciado te dice, la edad cambia cada vez que cumple años, de a uno. Entonces vos ahí no puedes hacer un var property edad. Tenés que hacer un var edad y después tenés que hacer un método que sea cumplir años que le sume 1. Porque si no, vos le estás permitiendo que a la edad que tenía 10, de repente le ponga 2. Y para el modelo S puede estar absolutamente incorrecto. ¿Se entiende? Listo, joya. Gracias, profe. No, de nada. Sigamos con la definición de dependencia. Acá va a ser un repaso puro y duro de colecciones, así que abran los ojos y presten mucha atención porque vamos a repasar cositas de colecciones. Bueno, como dijimos, cada dependencia de la municipalidad maneja una flota de rodados. Acá tenemos una flota que es una lista. Le ponemos un property para después poder consultar a la dependencia. Dale, hagámoslo. Porque nada nos dice que no podemos consultar desde afuera del objeto que vayamos a crear como dependencia su flota de rodados. De hecho, lo vamos a necesitar. Debe ser posible enviarle los siguientes mensajes a cada objeto que represente una dependencia. Ven que acá ya usa otras palabras que no habíamos usado antes. A cada objeto que representa una dependencia. Eso va a ser a cada instancia de la clase dependencia, ¿sí? A eso se refiere con lo que dice acá el enunciado. ¿Y qué dice acá? Consulta de dependencia debería llevar nombre, una variable No, nombre, ¿por qué? No, ¿por qué? para deporte, salud. Bueno, ahí está la cosa. Esto es importante. La pregunta tuya es importante. No dice en el enunciado que cada dependencia tiene un nombre. Lo que dice es que existen distintas dependencias y que después, más abajo, cuando hagamos los test, vamos a crear una instancia de dependencia que de repente a esa referencia le vamos a poner deportes. Pero esa es la referencia que le vamos a poner deportes. No te dice que la dependencia tiene un nombre. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿eh? Ah, ok, ok. Dice que hay cada dependencia, ¿sí? Tal vez para el test quieren que deporte se llame deporte, pero tal vez en otra circunstancia vos no querés que se llame deporte la dependencia. Querés que no se llame, digamos, que no tenga un nombre, ¿sí? Entonces guarda con eso. Mucha atención a lo que dice el enunciado que tiene que tener. Acá las dependencias no tienen nombre. Van a ser, de hecho, instancias de la clase dependencia. Debe ser posible enviarle los siguientes mensajes a cada objeto que representa una dependencia. Agregar a flota rodado, quitar de flota rodado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto es repaso de colecciones puro. Mientras yo voy copiando, ¿qué hacemos acá? Ponemos agregar un método, un mensaje. Tenemos un método, un mensaje implementado a través de un método. Tal cual el que nombre que está ahí, agregar a flota. ¿Qué hace este método? A Ah, flota, mensaje flota. le pasa y acá le pasamos un rodado, ¿sí? ¿Está? Bien. Esto va de menor a mayor. El otro mensaje que nos pide implementar a través de un método que se tiene que llamar Profe, quitar rodado, sí. ¿de a Sí, uno sí. De acá o dice de a de uno. Acá dice de a uno. Fíjate que acá menciona rodado. Ok. Rodado. ¿Sí? No dice rodados. Entonces vamos a interpretar que es de a uno. ¿Sí? Profe, y luego una consulta, ¿por qué lista y no ¿Y no conjunto? conjunto? Sí, si querés podríamos usar un conjunto. Tal vez más adelante resulta lo mismo, usar una lista o usar un conjunto y no hay ninguna diferencia. O tal vez
resulta útil usar una lista o un conjunto. Si, lo importante después es si hay algún requisito sobre orden de los elementos o requisitos de que no se pueden duplicar los elementos. Claro. Viene por ahí. Pero en general se usa siempre listas. ¿Sí? El conjunto es un invento medio raro para Wallock. Casi todos usan listas. Y por defecto en general usamos listas. No nos enrosquemos con eso. De última, si necesitamos filtrar duplicados, tenemos un mensaje que le podemos pasar a las listas, que es convertirlo a conjunto y después volver a convertirlo a lista. En general lo usamos para ese tipo de cosas. Claro. ¿Y en el parcial, digo, cambia algo eso? O sea, obviamente que va a depender del enunciado, ¿no? Pero, ok, No, sí, listo. pero no nos vamos a poner hincha con ese tema. No se Ok, preocupen. Vamos con esto. Bueno, quitar rodado, flota, punto, remove, ¿no? Es el mensaje que usamos para quitar un elemento de una lista. ¿Qué más nos pide? El peso total, flota, que es la suma del peso de cada rodado afectado a la flota. Acá supongo que a la mayoría no les va a generar ningún tipo de problema. Es un mensaje de consulta este, ¿verdad? ¿Y cómo hacíamos? ¿Cómo calculábamos la suma de los pesos acá? Entonces, a flota le podemos hacer un zoom, exactamente, y en el closure, el transformer que vamos a aplicar va a ser que a cada rodado, ¿qué le voy a pedir? Su peso, ¿no? Y ahí tenemos el peso total de la flota. ¿Vamos bien hasta acá? Que tienen que ir a buscar, perdón, que quiero buscar una cosita acá antes de que... Ya volvemos. Esperen que voy cambiando de cosas que no es lo que quiero hacer. Hola, ¿me escuchan todavía? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Esperen que perdí la pantalla. Estamos bien ahí. Esta no. ¿Dónde estaba? Cuando uno tiene dos pantallas y tiene varias cositas abiertas. Ahí está. ¿Ahí me ven? ¿De vuelta? Sí, se ve el Visual Studio. Se ve el Visual, perfecto. Ahí quería estar. Peso total de la flota, ¿alguna duda con esto? Nada. Transformamos la lista de rodados en una lista de pesos y esa lista de pesos que van a ser números, le aplicamos el mensaje sum. Y eso nos va a dar como resultado el valor numérico correspondiente a la suma de los pesos de la flota. ¿Sí? Cualquier duda, si no, consultar el machete de colecciones. Está bien equipada. Bueno. Lo voy a pegar primero y después lo resolvemos. Es un mensaje de consulta. Dice, es verdadero si la flota tiene al menos 3 rodados. Y además, todos los rodados de la flota pueden ir a menos de 100 kilómetros. ¿Qué hacemos acá? No me refiero a los recorridos sobre colecciones y todo. Inicialmente, ¿qué es lo que uno tiende a pensar en estos casos? Muy bien, muy bien. Eso se llama delegar la responsabilidad y es una práctica fundamental acá en la programación con objetos, que es postergar o dejar para después la resolución de los métodos auxiliares o métodos complementarios o lo que sea. Así que eso es una práctica súper importante. Yo tengo que devolver el resultado booleano. En este caso, lo que vamos a hacer es devolver el resultado booleano de dos métodos auxiliares, donde uno me va a devolver si tiene al menos 3 rodados, y después otro me tiene que decir si todos los rodados o todos los rodados de la flota pueden ir al menos a 100 km por hora. Separémoslo en dos porque si no nos va a quedar un método larguísimo acá. Entonces, pongo igual y voy abajo. Entonces, alguien me va a resolver esto. ¿Quién? El mismo objeto que representa, o la misma instancia que representa al objeto de dependencia, que cada instancia va a tener su propia lista. Esto queda claro, ¿no? Cada instancia de dependencia va a tener su propia lista. Y le voy a decir que me calcule si tiene al menos
rodados. Podríamos decir 3, ¿no? Si tienen al menos rodados 3, pero ¿qué les parece si esto lo pensamos de esta manera? Le voy a pasar como argumento el valor 3. Y el método que voy a construir, ¿sí? Lo voy a hacer con un parámetro donde yo le paso el valor, porque una de esas me resulta útil después. O si les complica la vida pensarlo así, piensen en un método que es al menos 3 rodados. Y después lo cambiamos, que es un método así común. ¿Sí? ¿Se entiende las dos variantes? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Qué es lo que dije acá? ¿Cómo delegué? ¿Cómo dividí en subtarea, básicamente? Bueno, entonces, esto es una de las condiciones que me tiene que saber responder para poder cumplir la condición de si está bien equipada. Y la otra es que, ¿cuál es la otra? Vamos a hacer otro método auxiliar que me diga todos van al menos a 100. También podríamos pensar en pasarle como argumento la velocidad, después lo vamos a hacer para que quede más lindo, pero al principio esto es la primera intención, la primera, si se quiere, idea de resolver el está bien equipada. ¿Ven? Lo dejo para después, no me pongo ahora a pensar si tiene al menos 3 rodados al menos 3 rodados, ni tampoco me pongo a pensar de qué forma voy a resolver el problema de si todos van al menos a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Entiende qué es lo que estoy buscando acá? ¿Qué es lo que estoy proponiendo acá? Es súper importante esto. Los ayuda muchísimo y es una muy buena práctica pensarlo y trabajarlo de esta manera. ¿Lo resuelvo después? Lo resuelvo después. Esto es lo que me tiene que dar está bien equipada. Si tiene al menos 3 rodados, y si todos van al menos a 100, después lo resuelvo. ¿Cuándo? Bueno, lo puedo hacer ahora si quieren. ¿Vamos por el primero? Todos me siguen con lo que estoy haciendo. Fréneme, ¿eh? Alguien me dice, no, loco, ¿qué estás haciendo acá? Si no existen esos métodos. No, los voy a hacer ahora, los voy a programar ahora. Pero esto se llama dividir en subtareas también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. O ya se quedaron ahí todos. Bueno, hagamos el método, tiene al menos 3 rodados. Profe, ahí Guido escribió algo en el código. O sea, escribió el código en el chat. Digo, no sé si tiene micrófono o no, pero bueno, para que sepa. Ah, ¿escribieron ya el código en el chat? Sí. Ah, bueno, pero yo lo voy a hacer. Así para el que no, para el que está acá escuchando y necesita saber cómo hacemos, entonces, a ver, lo hago rapidito. ¿Cómo sabemos si la flota tiene al menos 3 rodados? ¿Qué le pedimos a la flota? Flota, su size, ¿sí? Esto me da la cantidad de elementos o rodados que tiene la flota. ¿Y qué tiene que ser esto? Mayor o igual, ponele a 3, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí me va a responder verdadero si la cantidad de autos o lo que sea que hay en la flota es mayor o igual a 3, y si no me va a devolver falso, ¿sí? Esto quedaría más lindo si acá le ponemos cantidad, acá mayor o igual le ponemos cantidad, y acá cuando llamamos al método le ponemos 3. ¿Ok? ¿Lo entendieron? ¿Por qué hice esto? Sí, sí. ¿Sí? Vamos con todos van al menos a 100 kilómetros. Hagamos algo similar. Y acá le vamos a pasar km, le ponemos los kilómetros. Perdón, 100 va acá. ¿Sí? Porque este es el argumento, no es el parámetro. Y ahora sí, el método que vamos a escribir es todos van al menos a kilómetros. ¿Sí? Y al método le vamos a poner un parámetro que sería kilómetro. ¿Y acá qué hacemos? Acá tenemos que verificar todos los rodados de la flota pueden ir al menos a 100 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer acá? Correr la flota en la dependencia. ¿Y qué condición tienen que cumplir los rodados? ¿Qué método vamos a usar acá sobre la colección para que me dé El ENI.
todos, Ali. todos, todos, todos. Eni Oli, era para, profe. claro, Oli. Eni era para que si alguno cumplía la condición. Pero acá me dice que todos tienen que cumplir esa condición. Entonces el mensaje, all. Acá es el machete de colecciones y es, nada, ahí practicar y practicar y practicar. Practiquen mucho colecciones para poder ganar esa gimnasia que en el examen lo puedan resolver más rápido, ¿sí? Porque si no, van a pasarse todo el examen recorriendo todo el machete de colecciones, encontrando y buscando cuál es el método que responde a lo que tienen que hacer. Así que, para la condición Entonces que le tienen que sacamos, cumplir. tienes al menos 3 rodado, 3. Queda medio redundante ahí, ¿no? Sí, ¿dónde puse? ¿Dónde? En el nombre del método, dice, profe. Dice, tiene Sí. al Ah, menos. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Le sacamos ese 3. Al menos. Y acá le sacamos el 3. Sí, gracias. Rodados. Ahí quedó, gracias. Bueno, tienen que cumplir que todos los rodados, R mayúscula no, todos los rodados, ¿qué le voy a pedir a cada uno? Su velocidad máxima, ¿no? Sí, Velocidad velocidad máxima de máxima. cada coche, ¿cómo tiene que ser? Dice que es al menos, entonces mayor o igual a los kilómetros que voy a pasar acá como argumento. Que en la llamada al método acá le pasé el valor 100 porque es en principio lo que me dijo 100. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? ¿Quedó entendido el está bien equipada? Voy a hacer un saltito acá para seguir. Bueno, esto puede ir acá. De hecho, vamos a dejarlo acá. Insert. Ahí. Vamos con el siguiente. Repaso de colecciones. Capacidad total en color. Capacidad total en color. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer acá? Capacidad total en color. ¿Qué me dice? La cantidad total de personas que puede transportar la flota afectada a la dependencia, considerando solamente los rodados del color indicado. ¿Cómo lo encararían esto? Hay varias formas. Yo voy a recomendar la que nos parece a nosotros la más adecuada. Yo haría una sublista con los Rodados, rados del color dado, o sea, y luego a claro. esa sublista le aplicaría la suma de La la suma de las capacidad. capacidades de todos los rodados, ¿sí? Esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces, lo mismo que en el otro. ¿Cómo resuelvo tener la sublista de los rodados de un color? Después lo hago. Entonces, a self voy a usar un método auxiliar que le podríamos llamar rodados de color, rodados del color, ¿sí? Y le voy a pasar el color, ¿sí? Esto lo vamos a programar ahora a continuación, pero esto que está acá me va a retornar una sublista con solo aquellos rodados que sean de un color. Después lo resuelvo. Y a esta sublista le voy a pasar el mensaje zoom, ¿no? Que es lo que dijimos recién, y solo sobre aquellos rodados que son del color, lo que voy a sumar, que es lo que me pide que sume la capacidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entienden? ¿Qué hice? ¿Alguien le quedó acá medio en duda lo que hicimos? ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vamos a leer el enunciado de lo que pide. Capacidad total en color y me pasa como argumento un color. Y lo que tiene que resolver es la cantidad total de personas que puede transportar la flota afectada, estamos con la flota, considerando solamente los rodados del color indicado. Entonces, si yo tengo que saber la capacidad de la flota, pero solo de aquellos rodados que son de un color, entonces me tengo que quedar no con la flota completa, sino con una parte de la flota. ¿Con qué parte de la flota? Con aquellos rodados o aquellos rodados que sean de un color. Entonces, si yo tengo una lista de toda la flota, de todos los rodados, pero me quiero quedar con una lista que es una sublista,
de esa lista completa que tenga solamente aquellos rodados que son de un color. ¿Qué les parece que tenemos que hacer sobre la lista original? ¿Filtrar? Filtrarla, exactamente. Entonces, vamos a filtrar la lista original para quedarnos con una sublista que tenga solamente aquellos rodados de un color, y a esa sublista la vamos a llamar rodados del color, ¿sí? Que es este método auxiliar que voy a programar a continuación. Y sobre esa sublista que está acá, aplicamos el mensaje sum porque es lo que nos pide, sumar la cantidad total de personas que puede transportar cada rodado de esa sublista, ¿sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Bien, hagamos entonces el método rodados del color y acá usamos como parámetro también color. Y si no le ponemos la palabra método, no va a andar. Entonces, a flota, que es la lista completa donde están todos los autos, están los rojos, los verdes, no sé qué. Resulta que quiero la capacidad que tienen los autos rojos, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer con la flota? Voy a aplicar el mensaje filter. Profe, esto lo podrías hacer sin un método igual también, ¿no? Sí, sí, lo puedo hacer sin un método auxiliar, pero te va a quedar acá. Va a quedar un choclo más grande. Un choclo más grande, y el problema no es que te quede un choclo más grande. El problema es que vos vas a estar al mismo tiempo pensando cómo resolver lo de la sublista y también cómo resolver la suma. Estás tratando de hacer todo al mismo tiempo. Y eso es lo que muchas veces nos traba, nos complica la cosa. Por eso nosotros lo que hacemos es apoyarnos en métodos auxiliares. Es como delegar. ¿Qué tengo que hacer acá? Y mira, tengo que tener una sublista de rodados. Bueno, listo, después lo resuelvo, ¿sí? Con esto estoy asumiendo que ya voy a resolver algo que lo estoy haciendo ahora, en este momento, ¿no? Pero en el momento que yo lo pensé, en lo único que pensé es en sumar capacidades de una sublista, ¿sí? Después resuelvo cómo hago la sublista, y es lo que estoy haciendo ahora. Ah, bueno. ¿Sí? Es la práctica que recomendamos y que realmente les va a servir de mucha utilidad en este tipo de programación que estamos usando, ¿sí? Ojo, también lo hacían en programación estructurada, que delegaban en la... Tenemos que filtrar el color, ¿no? Ah, color... ¿Cómo? Ah, perdón. Color. Igual, color. Sí. Color, claro, color, igual. Perdón, ahí me tildé. Color. Ahora sí. Perdón, me quedé con el método anterior. Sí, básicamente es eso. El orden en que escriben los métodos da lo mismo, pueden primero escribir este y después hacer este, da igual. Me lo ponen. El tema es cómo lo piensa uno, ¿no? El nivel, el razonamiento normal es querer resolver todo de una, entonces es recomendable tratar de postergar y resolver en métodos auxiliares para no enrollarse en la solución de un solo método, ¿sí? Bueno, ¿se entendió ¿Cuál es la capacidad total en color? Ahí ¿Cómo hicimos? una duda. Sí. O sea, referido a lo que había dicho antes de que el color lo podíamos usar como string porque no lo íbamos a usar para nada. Ahí en ese caso, ¿es recomendable compararlo a un string? Y acá sí, porque esto me va a responder un string y acá le voy a pasar un string. Cuando yo llame a la capacidad total en color, por ahora le voy a tener que pasar un string, porque en mi modelo las clases de los autos resuelven en color con un string. Y por ahora, mientras no tenga comportamiento diferente el color, está bien. ¿En qué te puede complicar? Y te lo puse en mayúscula, te lo puse en minúscula, tal vez es recomendable usar un objeto por eso. Sí, bueno, puede ser. Sí, puede ser. Si lo implementas como un objeto, está. Lo que pasa es que acá comparar un método con un objeto directo, con el nombre de un objeto, no le gusta mucho al Bollock. Eso. Ah, ok.
No le gusta mucho, sí, por eso, no le gusta mucho, no le va a gustar mucho. Pero bueno, después los colores van a tener comportamiento, así que créanme que más adelante vamos a terminar redefiniéndolo. Sin embargo, el código ni lo vamos a tener, acá no lo vamos a tener que tocar, lo vamos a tener que tocar en la definición de las clases, no vamos a tener que tocar nada acá. Acá va a quedar todo igual. Bueno, vamos con el siguiente. Color del rodado más rápido, ¿sí? Justamente eso es lo que tenemos que calcular. Color del rodado más rápido. Lo mismo. Tengo algunas cositas que resolver acá. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Que tengo que conseguir cuál es el rodado más rápido. Y después, bueno, a ese rodado le puedo preguntar su color. ¿Sí? Lo puedo resolver en dos etapas. Es decir, primero averiguo quién es el rodado más rápido. ¿Sí? Ahora lo averiguo. Y a ese rodado más rápido, ¿qué le voy a pedir? Su color. ¿Qué es lo que quiere? El color del rodado más rápido. Resolvamos entonces rodado más rápido. ¿Y cómo obtengo el rodado más rápido? Ahora ya resulta más fácil, ¿no? Flota, punto. ¿Qué mensaje uso? Tengo que recorrer la colección de flota y encontrar aquel objeto que su velocidad máxima sea la mayor. Entonces uso el mensaje max. Eso. Y a cada rodado de la colección le pido su velocidad máxima. ¿Sí? Este mensaje devuelve el objeto, no devuelve la velocidad. ¿Sí? Eso lo tienen claro, ¿no? Devuelve el objeto que cumple la condición que está, no es una condición acá, que el valor transformado en el closure es mayor. Eso es lo que devuelve el max. Lo tienen en la tablita, ¿no? En la tablita donde explica cuáles son los métodos sobre colecciones. Insisto en que esa tablita, si la pueden tener impresa para el sábado, mucho mejor, porque les va a resultar más rápido buscar y encontrar. Si la quieren tener en digital, la pueden tener, por supuesto. Yo la tendré en digital. Yo no imprimo, pero ni nada. Uso todo digital. Pero bueno, ténganlo porque la van a necesitar, sí o sí. ¿Se entendió ese? ¿El color del rodado más rápido que hicimos ahí? Sí, Bueno. Capacidad faltante. Frénenme, por favor, si algo no se entiende o no les cierra del todo, cómo lo hice, por qué lo hice. La razón que sea, me frenan y lo revisamos. Capacidad faltante. Bueno. Es un mensaje de consulta, ¿no? Bien. Es el resultado de restar la cantidad de empleados, de la dependencia, por supuesto, la capacidad sumada de los vehículos de la flota. Es decir, es el resultado de restar la cantidad de empleados menos la capacidad sumada de los vehículos de la flota. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí. Bueno. ¿Qué haríamos acá? ¿Dónde tengo la capacidad, la cantidad de empleados de la dependencia? En empleados. En el atributo que está acá, empleados. ¿Sí? Que lo conoce cada dependencia. Empleados. ¿Sí? ¿Y qué tengo que calcular? ¿Qué le tengo que restar a esto? ¿Qué dice? La cantidad de empleados menos la capacidad sumada de vehículos de la flota. ¿Tengo algún método que me dice la capacidad total de la flota?
Todavía no. Todavía no, pero lo puedo pensar que lo voy a tener. Entonces, como no lo tengo, capacidad flota, vamos a ponerle, ¿sí? Bueno, claro, acá vamos a tener que usar alguna otra cosita, porque supongamos que yo tengo 50 empleados y la capacidad de mi flota es de 20. ¿Sí? Entonces, la capacidad faltante es de 30, ¿ok? 50 empleados menos 20 de la capacidad de la flota, entonces me faltan 20. ¿Ok? O 30, no sé ya qué dije. Bueno, ¿cómo podemos controlar para que esto no me dé un valor negativo en el caso que yo tenga? Usar el absoluto, ¿no? ¿Sí? Que me sobre capacidad de la flota, es decir, que si yo tengo 50 empleados, pero la capacidad de mi flota es de, dije, 20 empleados y tengo 50 en la capacidad de la flota, entonces esto me va a dar menos 30. No quiero que dé menos 30. Me diga 0 porque no me falta nada. Ah, con el max. Claro, exactamente, el max, ¿sí? ¿Entienden ese caso? Sí, ¿Cuál es el max, sería max mínimo que buscamos? empleados. Y No, el no, no, máximo está sería empleados. En el caso de que tenga más capacidad que empleados, que te devuelva el valor de empleados. No, ¿por qué? Si es la capacidad faltante lo que me pide. Si yo tengo 20 empleados y la flota tiene una capacidad de 30, ¿cuánto me falta? Ah, no, Que, cero. que te devuelva. Que me devuelva 0. Sí. ¿Sí? Que me devuelva 0, por ejemplo, en ese caso. Que no me falta nada de la capacidad de la El flota. máximo entre 0 y la resta esa sería. Podemos usar esto así, que sea 0.max y el resultado de esta resta. ¿Sí? O si lo quieren ver al revés, puede ser el resultado de esta resta, punto max y entre paréntesis 0. De las dos maneras da lo mismo. ¿Entienden cómo es? Sí, sí. ¿Está entendido esta fórmula? Bueno, hagamos capacidad de la flota. ¿Cómo calculo la capacidad de la flota? Es fácil, ¿no? Flota, ¿qué mensaje le mando? Sum, ¿no? ¿Y qué voy a sumar de cada rodado? Su capacidad. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos con el siguiente. Es grande. La condición es que la dependencia tenga al menos 40 empleados y 5 rodados. Método es grande. Bueno, también de consulta. La condición es que la dependencia tenga al menos 40 empleados y 5 rodados. ¿Qué condiciones pongo acá? ¿Cómo resuelvo este? ¿Ya se durmieron? ¿Todos tienen hambre? Yo me morí. Empleados mayor o igual 40 y Empleados mayor o igual a 40 la y, ¿no? flota, Y el tamaño de la tiene que flota tener, es mayor a tiene que 5. tener al menos 5 rodados. Pero ya habíamos hecho un método, ¿no? Tiene al menos, sí, tiene al menos rodado. Tiene al menos este. Aprovechemos este y usemos tiene al menos rodados. Y como lo hicimos así, self, punto, le pasamos este y en la cantidad le vamos a poner 5. ¿Sí? Y ahí nos quedó bonito. Quedó bien prolijito esto. Bueno, ahora viene una parte súper importante. Parece que uno dice, nada, las test pasan de largo. Cuando estamos hablando de clases, la cuestión con los test cambia la cosa, porque ahora no tengo Profe. los objetos, los tengo que crear a los objetos cuando voy a testear. Sí, escucho, decime.
¿No habría que importar en dependencias rodados? ¿Correcto? Sí, totalmente. Gracias por el aviso, porque si yo lanzaba la consola Replay y quería probar algo con esto, no iba a andar nada. No iba a funcionar. Sí, es correcto. Hay que importar rodados porque acá yo voy a meter rodados. Todos estos métodos no van a funcionar. Cuando quieran buscar los mensajes que están acá, no los van a encontrar en ningún lado si no importamos los objetos de tipo rodado, ¿sí? Así que está perfecto, sí, es correcto. Bueno, vamos con el tema de los test, que no es un tema menor cuando estamos hablando de clases. Así que vamos a resolver este test que está acá, ¿sí? Que es bastante largo, pero es súper importante para terminar de cerrar un poco la idea de clases y probar colecciones también. Así que vamos a venir por acá y vamos a hacer esto lo chico, acá donde tenemos text example, no, vamos a hacer un archivo nuevo que sea test rodados, wtest, ¿sí? Bien, sacamos esto de acá y el test va a tener que ser import de rodados, punto asterisco, dependencias, ¿cómo le pusimos al archivo? Dependencia, punto asterisco. Bueno, ahora sí podemos arrancar con los test. Arrancamos por un describe, ¿sí? Le vamos a llamar a esto test de rodados y dependencias. Bueno. Hasta ahora nosotros habíamos con los test, acá separen un poco, esto para el parcial no lo van a necesitar, ¿sí? Pero es importante que ya lo vayan conociendo y entendiendo. Los objetos de la clase Corsa, los objetos de la clase Quit, no existen todavía. Hasta que no los creas, no existen. De hecho, las dependencias, deportes y empleados tampoco existen. ¿Por qué? Porque son clases, no son objetos. Y yo para poder usarlos y para poder testearlos, voy a tener que crearlos, ¿sí? Los voy a tener que crear. ¿Y cómo hago para crear? A través del new. ¿Y cómo hago para poder usarlos después, una vez creados? Referenciándolos con alguna variable o alguna constante. ¿Qué nos dice el test con dos dependencias? Armar un test en el que se definan dos dependencias, deportes con 45 empleados y cultura con 31 empleados. En este test debe definirse un rodado al que llamaremos cachito, o sea, definir var cachito igual a lo que ya sabemos cómo crear un Corsa, ¿sí? Que va a ser de color rojo. Y acá describe la flota de deportes incluye a cachito, ¿sí? Que va a ser si se quiere, este Corsa, un Corsa azul, un Corsa verde, un Quid con el tanque adicional puesto, un auto especial con estas características: capacidad 5 pasajeros, velocidad máxima 160, peso 1200, color beige. ¿Sí? Hasta acá define estamos hablando de deportes, ¿sí? De la dependencia deportes. Y después describe la dependencia cultura, que es similar, pero después nos metemos con eso. Vamos haciéndolo de a poco. Cuando nosotros hacemos los test y tenemos clases, tenemos que crear los objetos, porque si no, no los vamos a poder probar y testear. Entonces acá vamos a crear un objeto deportes que va a ser igual a, ¿y cómo creo una instancia de la clase deportes? Dependencia. Dependencia. ¿Y qué valor obligatorio tenía que suministrarle a la clase dependencia, que está acá?
la cantidad de empleados, porque la flota va a estar en principio vacía. ¿Sí? Entonces, empleados dice que va a tener 45. ¿Estamos bien ahí? Después, bueno, ya que estamos, vamos a crear cultura. Const cultura, y dice que va a ser una dependencia que va a tener, ¿cuántos empleados? 31. ¿Estamos? Recién ahora Profe, crear así no existen... va en el examen, ¿no? ¿Hacer esto? No, no, no va en el parcial. No, no, Ah, no, listo, esto no, listo, porque esto listo, es listo. clases. De Esto es clases, el tema claro, de es verdad. clases. Sí, sí. En el examen vos ya tenés los objetos. O sea, porque vos no vas a definir clases en el examen. En el examen vos vas a tener que crear objetos. Objetos con nombre propio, como veníamos Claro, haciendo hasta claro, ahora, ¿sí? no voy a necesitar crearlos acá, pues ya los voy a tener. Claro, ya los vas a tener. Entonces no tenés que crearlos acá. Acá los estamos creando a través del new. Estamos creando objetos de cada clase. Estoy acá creando 2 objetos de la clase de dependencia. A uno le pongo la referencia deportes y a otro le pongo la referencia cultura, ¿sí? Pero son 2 objetos distintos. Bueno. ¿Y qué más dice acá? Debe definirse un rodado al que llamaremos cachito, o sea, definir var cachito, var o const. Podemos decirle var, pero a mí me gusta más ponerlo como const. Cachito, ¿y quién es cachito? Cachito va a ser un corsa rojo, entonces va a ser un new corsa, y el color que le tenemos que poner va a ser igual a rojo. Rojo, ¿sí? Bueno. La flota de deportes incluye a cachito, un corsa. Bueno, eso lo podemos hacer acá, o también podríamos hacer uso, y de paso vamos a repasar un poco para el parcial. El método, ¿se acuerdan del método initialize? Esto te permite que después vos definas muchos tests y en todos los tests va a ejecutar el método que está, mejor dicho, va a ejecutar los mensajes que estén dentro de este método. También va a tener en cuenta estos objetos que se crearon acá, en el resto de los tests que van a venir acá abajo. O sea, van a estar estos objetos creados, disponibles, y además todos los mensajes que pasamos dentro del método initialize, con Z. Ojo, porque si le ponen un nombre distinto, igual se los toma, pero no lo ejecuta. Si acá le ponen así, les va a dejar definir un método initialize con C, pero no es lo mismo, no lo va a ejecutar antes de cada test. Así que ahí initialize. Bueno, sí, no sé si llegaron a entender eso, es súper importante. Bueno, ¿qué dice acá? La flota de deportes incluye a cachito, entonces. El método que conocemos para indicarle a una flota que agregue un rodado, ¿cuál es? Agregar a flota. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a pasar como argumento? Agregar a flota. ¿A quién le pasamos el mensaje agregar a flota? A deportes. ¿Quién es deportes? Deportes es la referencia que apunta al objeto que creamos acá, que tiene 45 empleados. Y acá en el agregado le vamos a poner a cachito. ¿Quién es cachito? Cachito es un objeto de la clase corsa que lo creamos acá. Es una referencia, cachito, no es el nombre del objeto, ¿sí? Es una referencia a un objeto de la clase corsa que casualmente este tiene el color rojo, ¿sí? ¿Se entendió esto que hicimos acá? Sí, sí. Bueno, y además dice que la dependencia de deportes tiene un corsa azul, un corsa verde, vamos por partes, deportes, ¿qué es lo que tiene también? Bueno, agregar a flota,
tengo que agregar un corsa azul y un corsa verde. Vamos con un corsa azul porque agregamos de a uno siempre. ¿Qué pongo acá? New Corsa, paréntesis, Claro, color azul. porque no necesito la referencia como lo dice en el caso de Cachito, ¿sí? New Corsa, y entre paréntesis, color igual a, ¿cuál dice que es el azul? Azul. ¿Sí? Y después tengo que agregar otro que sea verde, ¿no? Bueno, repito lo mismo acá y le digo, agregame uno que sea verde. ¿Sí? ¿Me siguen lo que voy haciendo? Después dice que hay un quit con el tanque adicional puesto. Bien. Agregar a flota, en lugar de agregar un corsa, esto lo borramos, vamos a agregar un quid, ¿sí? Y tiene tanque adicional, vamos a ponerle true, así se llamaba el atributo, ¿no? Tiene tanque adicional. A ver, chequémoslo por las dudas acá en rodados, el quit, acá. Tiene tanque adicional, tal cual, lo pusimos bien. Tiene tanque adicional, true. Entonces tenemos un quit con tanque adicional puesto y un auto especial con estas características. Deportes, punto, agregar a flota. Vamos a hacer un new especial. Y este auto especial, ¿qué tiene? Dijimos, capacidad igual a 5. ¿Qué más? Velocidad máxima. Igual a 160. Peso igual a 1200. Y color igual a beige. ¿Estamos bien? A ver, ¿no le gustó algo? ¿O me olvidé de alguna coma? Igual hasta que analiza todo esto. Bueno, tarda un ratito. Creo que está bien. Si no escribí nada mal, estaría correcto esto. ¿Qué más tenemos? Por su parte, cultura cuenta con Cachito. Bueno, cultura, ¿sí? ¿Quién es cultura? Es esta dependencia que está creada acá, que tiene 31 empleados. Y también tiene a Cachito, cultura, por lo tanto le agregamos a Cachito. ¿Quién es Cachito? Ya lo dijimos acá, es este objeto que fue creado acá en esta, y que tiene como referencia a Cachito. ¿Y qué más tiene cultura? ¿Qué otros rodados tiene? Vamos acá. Dice que 2 quit con el tanque adicional puesto. Bueno, me voy a copiar esto. Uno, ¿sí? 2 quit con el tanque adicional puesto. Bien. Un quit más sin el tanque adicional. Bueno, lo mismo, pero acá le pongo false. ¿Sí? La traffic. Ok. Sí. Acá. Sí. Sí, hay que usar rangos que no lo vimos todavía. Pero yo te lo muestro, sí, mira, te lo muestro acá en realidad cómo lo harías. Pero no se queden con esto, yo porque te noto curioso con esto. Si vos, un rango que va de 1 a, vos tenés que agregar 100, ¿sí? 100 del mismo tipo, ¿sí? Entonces haces un for each, y acá adentro vas a iterar, ¿sí? El número, no sé, ¿sí? Y acá, exactamente.
cultura.agregar a flota y así, pum, lo recorres de 1 a 100 veces y 100 veces agregás a cultura un new quit. O sea, sería lo mismo que acá, sería exactamente la misma estructura de acá. Tal vez algunos no lo siguieron, no se enrosquen porque el tema rangos lo vamos a ver en un par de clases, pero así le estarías agregando 100, ¿sí? Después hay otro mensaje que se puede usar que es times, pero lo vamos a ver más tarde. Nos gusta más el for each, ¿sí? Listo, lo borro. Esos rangos. Rangos es un par de clases. No se enrosquen con eso. Nos dice que la traffic, tenemos que agregar la traffic configurada con el interior popular y el motor batatón. Bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Tengo que configurar la traffic. Lo puedo hacer antes, lo puedo hacer después de agregar la traffic, da lo mismo. Total, es un objeto. A traffic tenía un mensaje que entendía la traffic, que es interior, value, y el interior que dice que tiene la traffic es el popular. ¿Sí? Y además, la traffic le tengo que configurar, el interior no, el motor. ¿Y qué motor dice que va a llevar? El batatón. Profe, Batatón. ¿no tenés que poner cultura.traffic ahí? No, ¿No? Ok. porque traffic es un objeto diferente. O sea, a cultura le estoy agregando el objeto traffic y acá estoy configurando el objeto traffic. Ok, ok. En traffic no tengo que hacer un new porque traffic era un objeto, ¿te acordás? Estaba hecha la trampa esa. Traffic es un objeto, no es una clase. Es un Claro. objeto único. Entonces yo lo configuro acá como objeto único a traffic. ¿Sí? ¿Se ve Perfecto, sí, sí, esto? entendí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y acá dice, notar que Cachito forma parte de la flota de ambas dependencias. Tal cual, es lo que hicimos. ¿Ves? A Cachito lo agregamos en cultura y a Cachito lo agregamos en deportes. Es el mismo objeto que está en las dos colecciones de flota. ¿Sí? Porque recuerden, tengo una dependencia, tengo otra dependencia, cada una con su lista de rodados, ¿sí? De coches, de rodados. ¿Y un objeto puede estar en las dos? Sí, por supuesto puede estar en las dos. Ya lo vimos en otros ejemplos que mostramos antes en el diagrama dinámico. Profe, Bueno, sí, disculpe, pero me tengo que retirar. ¿Podría pasar lista? podría, bueno, dale, paso Muchas lista. gracias. Si querés, si no, déjame el presente en Discord, así no corto esto. Pero bueno, dale, aprovechemos. Pasa que tengo miedo que se me vayan, no se me vayan, que falta muy poquito. Vamos a tomar lista. Wow. De uno, siu. Es otra cosa. Lo que me salvó varias veces. Bueno, somos comisión 1 y vamos a ver las clases de comisión 1. Clases, mira qué loco, clases. Comisión 1. Hoy es 22 de mayo, asistencia. Vamos rapidito. Alba Racín. Presente. Atentos, porque paso largo y si no tardamos 1000 años tomando lista. Alba Racín. Presente. Álvarez. Arias. Presente en el Barberi. chat, profe Arias. Ok, gracias. Si alguien me ayuda, por favor, muchas gracias. Sí, dale. Barberi. Presente. Barengui. Presente, profe. Barros. Benenati. Presente en el chat. Betrán. Presente. Betrán, Sí, presente. presente. Blanco. Presente. Gracias. Cáceres. Presente. Cao. Perdón. Carrasco. Presente en el chat, Cao. Presente. Cao, Carrasco. Chaparro. Contreras. Conti. Dirie. Presente.
Domínguez, Fernández Mansilla, Presente. Fernández Laura, Presente. Ferraro Mendoza, Presente. García Agustín, Presente en el chat. García Camila, gracias, Presente. García Tiago, Presente en el chat. Gil Tayel, Presente. Gisondo González, Presente. González Nicolás, Graizaro, Presente. Yani, Presente. Hanse, Presente. esperen que voy a grabar porque lo pierdo esto, me mato. Ahí va. Klotzpach, Profe Elizondo, presente en el chat. Magliotti, Presente en el chat. Maldonado, Profe, hay uno que está, Bruno Guisondo, está presente en el chat. dale. Maldonado, gracias. Manduca, Presente. Mendoza, Monzón, ¿son presentes? No, perdón. Natale o Natale. Profe Nebuloni, Maldonado Martín presente. bueno, Nebuloni, Presente. Neira, Presente. Oliva, Ortúzar, Palacios, Presente. Pérez Carla, ¿no? Presente, profe, sí, Ahí está. perdón. Perugini, Peña, Profe Picera, Ortúzar, presente en el chat. bueno, Picera, Pozzi, Ridolfo, Rodríguez, Tobías, Presente. Profe, Rojas, Pozzi presente, Franco. perdón. Pozzi presente, Bueno, perdón. Rojas, Y Gon- Franco, Presente. Rojas, Franco, Presente. Romagnach, Rueda, Rueda, Saca, presente. ok, Saca, Sajarrea, Salgado, Presente, profe. Sandoval, Presente. Seco, Presente. Silva, Jorge, Silva, Lucas, Tundis, Bruno, Tundi, presente. Sí, presente en el chat. Urdiales y Vidal Cristian. Presente. Profe, Nico González dijo presente en el chat. Bueno, ¿dónde estabas, Nico? Acá tienen que estar como yo, conectado con la compu, atento. Y si no tienen el mic, al toque tiran el presente en el chat, ¿eh? Bueno, listo, ya está. No tomo más lista. Después me mandan mensaje de Discord si alguno no estaba justo ahí atento o estaba justo, lo llamaron para comer una milanesa. Bueno, terminemos. Falta nada. No falta nada. Es súper rápido. Ok, ¿qué nos dice? Una ayudita, a ver, ya me perdí. ¿Dónde quedé? Me hicieron tomar lista, ¿ven? Me hicieron perder el hilo. Para cada dependencia, hacer assert sobre el peso total de la flota, si está o no bien equipada, la capacidad total en color azul, el color del rodado más rápido, si es grande o no y la capacidad faltante. Bueno, vamos con el primero. Para cada dependencia, hacer assert sobre el peso total de la flota. Entonces, vamos acá con el description. Esto va a ser el primero. Deportes tiene un peso total de... ¿Cuánto será el peso total de deportes? Bueno, yo se las voy a hacer rápido porque esto, nada, si no, de verdad que vamos a demorar un poquito, pero les voy a explicar la técnica para hacer esto. El peso total no lo sabés porque tenés que ponerte a sumar el peso de cada uno de los coches. Y sí, así se hacen los test.
Entonces, el test para verificar el peso total de deportes va a ser un assert que me tiene que dar como igual un valor que va a ser, tengo que sumar, el primer cosa, que pesa 3000. Esto no tiene que ponerse específicamente así. Si ya lo sumaron en un papelito aparte y después le ponen el total acá, da igual. Pero acá tenés un Corsa, tenés otro Corsa, que pesa también 1300, ¿sí? Tenés otro Corsa más, que pesa también 1300, ¿sí? ¿Me siguen? Después tenés un Kwid con el tanque, que va a pesar 1350, el Kwid con el tanque. Y después tenés un auto especial que pesa 1200, ¿sí? La suma de todo eso, ¿a qué tiene que ser igual? A deportes, que es el objeto que está siendo referenciado por deportes, que es una instancia de la clase dependencia, y tengo un mensaje que me da el peso total, creo que se llama, peso total de la flota. Lo chequeamos acá en dependencia. Peso total flota, ¿sí? Peso total flota, ¿sí? Uy, puse acá, paréntesis de más. Peso total flota me tiene que dar el resultado de la suma de todo esto. ¿Cuánto da todo esto? Y tiene que dar 6450. ¿Sí? ¿Y qué escribí mal acá? Porque se está chillando. Falta un paréntesis, ¿no? Sí, acá, el cierre. Ahora sí, ahí está, ¿sí? Así es como habitualmente lo haces el test, porque tenés que ir y controlar o sumar los valores de cada uno de los objetos que te va a dar para testear y comprobar que realmente hiciste bien los métodos, porque si no, ponele que este no te dé 1350 si no usaste bien la condición sobre el quit para que te sume o no el peso del tanque adicional, ¿sí? Hagamos el siguiente test. Nos pide que sobre cultura tiene peso total de, ¿sí? Se las hago corta porque ya tengo los numeritos acá calculados, jaja. En el parcial no los van a tener. Tampoco va a ser tan largo el test, pero bueno, sí van a tener que hacer los test, son obligatorios. Assert equals, y acá le ponemos directamente ya el valor. 10700, cultura, punto, peso total, flota. ¿Sí? ¿Qué más nos pide testear? Si está o no bien equipada. Bueno, vamos a hacer un test deportes. Está bien equipada. ¿Está bien equipada? Deportes. ¿Cuáles son las condiciones para ver si una flota está bien equipada? Vamos a verificar en los métodos y dice que está bien equipada si tiene al menos 3 rodados y todos van al menos a 100 kilómetros por hora. La flota de deportes, ¿tiene al menos 3 rodados? Sí, tiene 1, 2, 3, 4. ¿Van todos al menos a 100? Y los Corsa van a 150, los Kwid van a 100, no me acuerdo cuánto, pero van a más de 100. 130 me parece que era, no sé. 130, una cosa así. El auto especial va a 160 kilómetros por hora, por lo tanto, deportes está bien equipada. Entonces, ¿cómo verifico el método está bien equipada? A un assert y el mensaje que tengo que pasar es dat. Dat va a dar OK el test si contesta verdadero el mensaje que vamos a pasarle acá a deportes. Punto, está bien equipada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo entendieron este test? ¿Cómo lo hice y por qué lo hice así? ¿Y por qué me va a dar OK? Vamos con cultura. Cultura, resulta que no va a estar bien equipada. ¿Por qué no está bien equipada? Yo porque ya tengo el diario del lunes, ¿sí?
¿qué debería verificar si está o no está bien equipada? ¿Se acuerdan? Tiene que tener por lo menos 3 rodados y además todos tienen que ir al menos a 100 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con cultura? Cultura tiene rodados, tiene 1, 2, 3, 4, 5 rodados, ¿sí? Incluyendo la Traffic. Tiene más de 3, ok. Pero ¿qué pasa con la Traffic? La Traffic tiene el motor Batatón y el motor Batatón va a 80. Entonces, si hicimos bien el método y usamos un all y no usamos un any, como habían dicho por ahí, entonces esto debiera decirnos que no está bien equipada. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Alguien me siguió? Yo sí, profe. ¿Sí? Bueno, ya con que alguien me haya seguido, nada, está. El tema es que lo hayan entendido. Si alguien no lo entendió, me avisa y lo revisamos. Pero entonces, si yo quiero verificar que el mensaje está bien equipada, me da un valor falso, no verdadero, entonces el mensaje que usamos al objeto assert va a ser not that. ¿Sí? Y acá el mensaje que le vamos a pasar a cultura es está bien equipada. Oh, opa. Está bien equipada, ¿sí? Ojo, no me hagan esta cosa horrible que voy a poner acá, ¿eh? No me pongan assert.equals, ¿sí? False, cultura.está bien equipada. Esto va bien el test, pero queda feo. Queda mucho mejor o se usa para estos casos not that y that, para resultados booleanos. ¿Lo entendieron? ¿Quedó? Esto lo tacho. No, no va. Sí, quedó. Bueno, y vamos a hacer el último, y ya nos vamos a comer la milanesa con puré. Ojalá. Test. El último dice, la capacidad total en color azul. ¿Sí? Después el resto se los dejo a ustedes para que jueguen, pues son todos test así, que es revisando los objetos y todo. Test. ¿Profe, el La código lo puede capacidad... pasar después? Sí, yo lo subo todo esto. Ah, ok, buenísimo. Sí, todo lo que hicimos hoy lo subo, lo voy a subir en otra rama, porque la solución que hicimos nosotros acá es ligeramente diferente que la solución que hicimos el martes de este mismo. Entonces, la otra vez les sirvió, ¿no? Yo les subí en Discord el link al repo y ahí vieron la solución que hicimos exactamente en la clase, ¿sí? En la rama de donde estamos haciendo esta solución. Bueno, la capacidad total en color azul de deportes, vamos a poner, es de, y créanme que es 7. ¿Por qué es 7? Ahora lo vamos a hacer. Assert.equals. 7 es el valor que tengo que tener como resultado. Y deportes.capacidad total, ¿cómo era el mensaje? Capacidad total en color. Y acá le vamos a poner el color. Esperen que borro esto así. Así lo escribimos bien. Capacidad total en color y dijimos que es azul. ¿Sí? Bueno, esto lo recomendable es hacer un test y probar, hacer un test y probar, hacer un test y probar. Pues yo ahora lo corro y si no me da, voy a tener que ir revisando test a test. Sí, lo probé todo y andan. Claro, acá dan todos, porque yo ya los estuve testeando y probando antes, ¿sí? Pasan 5. Y hay más para hacer, jueguen un poquito más con el tema de los test. Modelo de pedidos y lo que sigue a continuación lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Porque ya empieza con cositas más complejas y bueno, tiene un poco que ver también con cómo trabajamos con clases, ¿sí? Así que bueno, esto lo voy a pushear y lo voy a subir al Discord con el link para que accedan exactamente a lo que hicimos acá. Y bueno, nada, los espero el sábado.
traten de llegar temprano. Yo voy a estar desde las 9:30, ya voy a estar en la universidad ahí, viste, probando, conectando todo. Así van, llévense un café, llévense algo como para estar ahí bien despiertos. Y bueno, le van a tener que meter. Profe, ¿Ya sabe el Sí, aula, profe? Ay, perdón. sí, ¿sí no lo puse? Ah, lo tengo que... Es aula MA 113 y MA 112. Es verdad, lo tengo que poner en el Discord. Igual si llegan ahí les van a indicar. En gestión estudiantil les van a decir en cuál, pero es 113, MA 113 y MA 112. Y En usted nos principio va a nos, decir para cuál es el aula con Netbook y cuál es la que no. nos vamos a juntar, sí, en principio nos vamos a juntar en la 113 y después los que no entren en la 113 van a la 112. Así va a ser la dinámica. profe, una consulta. Ujú. Ah, ¿está puesto? Ok. Sí, profe, acá en el método, ¿por qué lo agregó al método este? ¿Cuál? El initialize ese antes de los tests. Ah, No, todos no estos que entendí. están acá. Sí, porque antes Mira, nosotros lo íbamos haciendo dentro de cada test. claro, pero ¿qué pasa? Si yo no lo hiciera en el initialize, tendría que repetir este código en cada uno de los tests. Todo Ah, esto que está acá lo tendría que repetir sí, en sí. cada test. Entonces, al haberlo hecho dentro de un método que se llame exactamente initialize, lo que hace la ejecución del test, en principio es esto. Arranca el describe, corre el describe, genera y ejecuta todo lo que tenga acá antes de los métodos, que es la definición de los objetos. ¿Sí? Acá definís todos los objetos. Después ejecuta el initialize y arranca cada test. Al arrancar cada test, vuelve a ejecutar esto. Crea los objetos, corre el initialize, ejecuta el test. Pasa al siguiente test. Crea los objetos, corre el initialize y ejecuta el test. ¿Sí? Y así lo hace por cada test. ¿Se Para entiende? cada test es solamente assert. Ya no hay que hacer como antes. Claro, exactamente. Para cada test haces solo el assert ahora. Profe, Siempre y cuando hayas Buenísimo. ejecutado correctamente el initialize, ¿sí? Pero guarda en el examen porque acá no van a tener instancias, ¿sí? Entonces, si bien van a usar el initialize si es que tienen que pasarle mensaje a los objetos, ¿sí? Lo van a usar y lo tienen que usar el initialize para no tener que repetir código en cada test. Acá no van a estar trabajando con clases, acá en el examen van a estar trabajando con objetos con nombre propio. Ah, o profe, sea, yo podemos estoy. usar el initialize en este Sí, parcial de ahora. sí, Ah, sí, 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 buenísimo. sí, 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 lo tienen que usar, sí, Buenísimo. sí, lo pueden usar. Y, profe, si nos colgamos con lo del DAT, ¿estaría mal? Digo, o sea, ¿nos bajaría puntas por eso? Si se cuelgan con qué? Con lo del DAT. Ah, esto que yo dije acá. Claro, o sea, si ponemos tipo porque Sí. nos olvidamos, no sé, porque nos ponemos nerviosos, lo que fuese, hacemos No, bueno. assert.equals true en vez de assert.dat. Y ya a vos te lo pongo mal, porque, porque ya te estás declarando culpable antes de ser juzgada. No, bueno, no buscamos tampoco esa cuestión. A ver, tengan presente esto, nosotros buscamos uso de polimorfismo, un adecuado uso del polimorfismo, o sea, que muestren evidencia de que entienden e interpretan cómo hay que aplicar polimorfismo con el enunciado del examen, ¿sí? Y que puedan trabajar con colecciones y que usen los métodos adecuados para los ejercicios de colecciones que están planteados en el examen. Ya está, digamos. Que después, nada, objeto mensaje, lo básico, y que después no me hagan un mensaje de indicación con un return adentro o hagan un return Claro, sí. y adentro mezclen métodos de indicación y de consulta. Esas cosas son básicas de la primera o segunda clase, ¿sí? Y bueno, después el resto les va a ir restando puntos con cada error que vayan cometiendo. Pero errores, si cometés un error en una cuenta, si cometés un error en algo como vos dijiste, que es, che, pusiste un equals true, como no sé cuánto, eso no te lo van a, no te lo voy a poner como mal.
Simplemente es una práctica mejorable, no habitual, no recomendada, ¿sí? Ahí separemos lo que son prácticas recomendadas o no y separemos de lo que son errores. Somos sensibles a ese tipo de cosas. Vayan con confianza, estudien, practiquen, hagan el otro ejercicio que está, traten de hacerlo porque también tiene colecciones, el de servicios profesionales. Traten de hacerlo, es recomendable. Estamos jueves, traten de hacerlo mañana y pregunten si tienen dudas. Profe, yo tengo una pregunta Sí. con los test. Nada que ver, ¿no? Lo que están entrando. Cuando dice la capacidad total en color azul de deportes y pusiste 7, yo cuando Sí. me fijé en ¿cómo se llama? Inalize, Inicialize. hay solamente Initialize, hay 2, que es el Quid y el Corsa Azul. Pero la capacidad de los autos. Ah, ok. La Claro, yo capacidad de entendí los la autos. cantidad, no, confundí. Por eso. Ojo, capacidad. Lo primero que vamos a hacer el sábado es leer el enunciado y entenderlo Ok, todos. ok. ¿Sí? Nos vamos a dedicar 10 minutos, si es necesario, a que leemos el enunciado y lo entendemos. El que no entiende algo, pregunta y aclaramos las dudas. ¿Sí? Pero acostúmbrese a leer bien lo que pide. ¿Sí? Nos pasa todo, a veces lo lees rápido y bueno, no es lo que está pidiendo. Cuando tengan que programar algo, una parte de un software, una parte de un código y les llegue la definición de parte del cliente, de casos de uso, lo que sea, van a ver que a veces les va a llegar cuadrado, le van a pasar una pelota cuadrada. No, flaco, o sea, aclarame bien esto porque no te termino de entender qué querés hacer. Bueno, los enunciados tratamos de que sean lo más explícitos posible, pero puede pasar que algunos no lo entiendan del todo. Pregunten, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, sí. Ujú. Sí. 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 Sí, pero pensalo que, tal cual, pero pensalo que, sí, para próximos ejercicios. Para próximos ejercicios sí vamos a tener que hacer cosas bastante más complejas. Así. Claro, exactamente. Son todos los que corresponden a ese describe, porque tenés un solo initialize por cada describe, ¿sí? Está a la altura de los test, ¿no? A nivel tabulación, sí, ¿no? Adentro, está bien, sí, adentro del describe. Acá tenemos el describe, acá tenemos las constantes y variables, acá tenemos el método, ¿sí? Sí, ok. Sí, está medio corridito pero porque venían así, no venía bien indentado, tendría que estar acá. Pero bueno, nada, es un detalle. Ahí estaría y habría que correrlo. Bueno, no importa. Mientras no sea todo un lío que no tenga indentación y todo, pero acá yo creo que si ustedes lo ven, por más que no está exactamente, esto no es Python, ¿no? No te pide que tenga cierta indentación, pero bueno, es parte del orden que el código sea legible. Si no, tocas Alt, Shift y F y chao, listo. Y te ordena todo, es verdad, es verdad. El Visual Studio Code tiene un montón de funciones piola para indentártelo todo automáticamente, así que sí, úsenlo eso, que está bueno. Bueno, voy a detener la grabación. Stop. Después subo el código, lo subo esta noche o mañana a la mañana de este código de esto mismo. A más tardar mañana a la mañana lo tienen. Y el video también, lo voy a subir a la página. ¿Sí? De la materia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chao, profe, hasta luego. Bueno, chau. Una Mucha preguntita suerte. así. Nos vemos el sábado. Sí,
Sí, sí. Capaz no tiene nada que ver, pero yo pongo assert y hay dos más, el throw y unas cosas que no. ¿Para qué es? No, el ¿Lo throw vamos a usar en un momento exception, esos? sí, hay un montón. Throw exception para verificar excepciones, sí, tranquilo. Después vamos a ver más tipos de assert. Por ahora manejamos los 3 que vimos acá. El equals, el that y el not that. Bien, listo. Chao, profe. Con eso va a ser suficiente para el examen y para esta clase. Bueno, chau, chau. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el sábado. Hernán, No ¿te puedo hacer una falten. consulta? Sí, Para el parcial, por ejemplo, ¿se puede llevar ejercicios de lo que hicimos en clase? pueden llevar En lo una que hoja de quieran. papel. Sí, 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 pueden llevar lo que quieran. Es Pueden más llevar que lo que nada, viste, quieran. capaz te olvidás algún Sí, sí, closure sí. y con el ejemplo lo ubicás más fácil que con la lista. Lleven todo lo que quieran. No se copien, Ok. porque si se copian a veces nos damos cuenta, a veces no, pero No creo que muchas tenga veces sí tiempo. nos damos cuenta. ¿eh? Se No creo que copian en el haya sentido tiempo que de copiarse. se pasan el código por disco. Nosotros lo sabemos y también después nos damos cuenta qué es lo que termina pasando. Digamos, al final, si haces eso en el segundo parcial, no te va a dar el tiempo ni de copiarte. Así que si intentaste hacer trampa en el primer parcial, en el segundo no te da, porque es súper exigente, sí. La última, porque me tengo que ir, tengo que acompañar a mi esposa a hacerse una tomografía y me tengo que ir ya, pero dale. Sí. Porque es recorrido sobre colecciones, porque rangos lo vemos como parte de colecciones. Por eso para explicar rangos, usamos el for each. Solamente por eso, pero después Wolock tiene un montón de mensajes que más adelante los vamos a ir viendo. ¿sí? Y sobre todo para game, tal vez vas a usar más el times que el for each. Pero bueno, listo. Cerramos acá. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Sí, los espero tempranito el sábado. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias a todos y todas. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Chau, Chau, chau. chau.